Lo conocí un martes. Los martes en la cafetería de Filosofía y Letras siempre eran un caos de estudiantes con resaca de fin de semana y prisas de última hora. Yo buscaba un rincón para repasar derecho romano, una tortura china que me perseguía desde primero, cuando su risa me chocó de lleno. No era una risa cualquiera, era amplia, fácil, como si el dueño no tuviera ni una sola cuenta pendiente con el mundo. Llevaba una sudadera gris de cuello alto, ya un poco pasada de moda, y sostenía 3 cafés con leche y 2 napolitanas de chocolate en un equilibrio precario mientras discutía con un amigo. Que no, Pablo, que no lo pillas, decía, y su voz sonaba a cielo despejado. No se trata de tener el capital primero, se trata de que la idea sea tan buena que el capital venga detrás, arrastrado, suplicando por entrar. La idea tiene que arder aquí, y se golpeó el pecho con el puño libre, haciendo bailar los cafés. Yo, que había crecido entre informes trimestrales, cenas de negocios donde se hablaba de Leverit Bailutz, y el perfume frío y caro de mi madre, me quedé paralizada. Tanta fe, tanta convicción ingenua, me pareció de una pureza abrumadora. Era justo lo contrario a todo lo que me rodeaba. Pablo, mi compañero de clase de instituciones europeas, me vio mirando y me hizo una seña. Oye, Carmen, ven aquí, te presento a un iluminado. Me acerqué, sintiéndome torpe con mis libros bajo el brazo. Él, Alejandro, giró la cabeza y su sonrisa, que ya era grande, se amplió aún más al verme. Tenía los ojos de un color avellana claro, llenos de una luz que parecía de broma perpetua. Otro rehén del derecho romano. Veo, dijo, con un gesto hacia mi libro. Alejandro Rivas. Estudio ADE, y este es Pablo, el escéptico profesional. Carmen Alonso. Dije, y sí, soy rehén, a punto de pedir el rescate. No lo pidas. La fuga es más emocionante, contestó al momento, y me pasó uno de los cafés. Toma, pareces más necesitada que yo, lo pagas con tu número de teléfono. Pablo puso los ojos en blanco. Dios, Rivas, ¿no puede ser más original? Pero a mí me hizo reír, y así empezó todo. Alejandro era como un soplo de aire fresco en mi vida ordenada y previsible. Mi vida era clases, biblioteca, piso de mi madre en el barrio de Salamanca. Su vida era clases, turnos interminables como camarero en un bar de Malasaña, y sueños, grandes, desorbitados, maravillosos sueños. No hablaba de buscar un buen trabajo en una multinacional, hablaba de crearla. Mira, Carmen, me decía, cogido de mi mano mientras paseábamos por el Parque del Retiro un domingo por la tarde, el futuro no es subir peldaños en una escalera que otro ha construido, el futuro es construir tu propia escalera, aunque los primeros peldaños sean de cartón, ¿me entiendes? Yo asentía, fascinada. En su boca, la precariedad sonaba a aventura heroica. Vivía en un piso compartido en Carabanchel con otros 3 chicos, y su habitación era un desastre de libros de economía, ropa y pósters de Steve Jobs. A mí, que había crecido entre muebles de diseño y silencios elocuentes, me parecía el colmo de la autenticidad. Mi madre, María Luisa, lo supo desde el primer día. No había forma de ocultarle algo así. Tenía un radar para detectar cambios en mi estado de ánimo más preciso que un satélite de la NASA. ¿Has conocido a alguien?, anunció una noche, sin levantar la vista de su tablet, donde revisaba un informe financiero. Estábamos en el salón, un espacio amplio, blanco y tan impersonal que a veces daba miedo hablar alto. ¿Qué? No, Carmen, por favor. Llevas 3 días con una sonrisa boba y contestando el móvil con una voz que no es la tuya. Es así. ¿Quién es? Respiré hondo. Se llama Alejandro. Es estudiante de ADE, de Valladolid. Dejó la tablet a un lado muy lentamente. Ese movimiento siempre era mala señal. Nada. Me gusta. Es divertido. Tiene ideas. Es trabajador. ¿Trabajador? ¿En qué? Es camarero. Para pagarse los estudios. Hizo un leve ruido con la lengua, casi inaudible. Ya. ¿Y sus padres? ¿A qué se dedican? Sabía que era un campo minado, pero no podía evitarlo. Su padre es encargado en una nave, su madre, en casa. El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con cuchillo. María Luisa se levantó y fue hacia la ventana, mirando el perfil de Madrid iluminado. Carmen, cariño, tú eres inteligente, más inteligente que esto. ¿Qué quiere decir esto?, pregunté, sintiendo como la defensa se me subía por la garganta. Esto, el chico de turno, el chico humilde, luchador, con sueños dorados, el cliché andante, lo he visto 1000 veces, se alimentan de la admiración de chicas como tú, de chicas buenas, con corazón, que confunden la lástima con el amor y la necesidad con la ambición.
No siento lástima por él, y estallé, levantándome. Le admiro. Tiene más coraje que todos tus socios trajeados juntos. Él no tiene nada y lo arriesga todo, eso es valentía. Eso es temeridad, replicó ella, girándose. Su mirada era gélida. Y la valentía, sin un plan, sin recursos, sin un colchón, se llama estupidez. Y es contagiosa, te arrastrará. No me conoces, no lo conoces. Es bueno, mamá, de verdad. Bueno, soltó una risa corta, sin humor. La bondad no paga el alquiler, Carmen, ni cría a los hijos. Lo que paga las cosas es el carácter, la fuerza, la resiliencia. Y por lo que me cuentas, este chico tiene la resiliencia de un flan. Se derrumbará ante la primera presión real, y tú caerás con él. La rabia me nubló la vista, siempre igual, nada es suficientemente bueno para ti y nadie es suficientemente bueno para mí. ¿Qué quieres? ¿Que me busque a un clon de papá? ¿Otro que se vaya y nos deje tiradas? El golpe fue bajo y lo sabía. Vi cómo palidecía, cómo apretaba la mandíbula. Había mencionado a mi padre, el gran tabú, el fantasma que nunca nombrábamos, el que se fue cuando yo tenía 3 años y del que solo quedaba una foto borrosa y el silencio herido de mi madre. Sal, dijo, con una voz que temblaba de frío control, sal de mi casa con tú, valiente. Vete a vivir con él a su piso de cartón. A ver cuánto dura el cuento de hadas cuando tengas que pagar la factura de la luz con monedas de 1 euro. Eso haré, y grité, cogiendo mi bolso y saliendo dando un portazo que hizo temblar los cristales de la estantería del salón. Por supuesto, no me fui. Alejandro ni siquiera sabía que existía esa pelea. Seguimos viéndonos, pero la sombra de mi madre se cernía sobre nosotros. Cada comentario cariñoso de Alejandro, ojalá pudiera llevarte a ese restaurante, Carmencita. Pero este mes está complicado, lo escuchaba con los oídos de María Luisa, ¿ves? No puede ni pagarte una cena. Cada queja sobre un jefe injusto, el muy cabrón se cree que por ser el dueño puede tratarnos como a muebles, era, para ella, la prueba de su debilidad, de su incapacidad para manejar la autoridad. La presión era insoportable. Un día, después de una discusión particularmente feroz con mi madre, fui a verlo a su turno en el bar. Estaba lavando copas. Con el ceño fruncido, me contó que le habían descontado dinero del sueldo por llegar 5 minutos tarde. Es que el metro estaba parado. ¿Qué querían que hiciera? Que volara, refunfuñó, restregando una copa con furia. A veces pienso que todo esto es una mierda. Estudiar. Matarte. ¿Para qué? Para que un imbécil con corbata te trate como a un perro. Ya pasará, dije, poniendo mi mano sobre la suya. Cuando tengas tu empresa. La empresa, soltó, retirando la mano. Es fácil decirlo desde fuera. Carmen, tú no tienes ni idea. Tu vida es ordenada. Vas a clase. Vuelves a tu casita bonita. No sabes lo que es esto. La frase me dolió, porque era verdad, y porque era injusta. Yo también trabajo, murmuré, herida. Sí, de becaria en ese bufete chic. No es lo mismo. Su tono era áspero, cansado. Era la primera vez que no era el sol, sino una nube cargada de irritación. Esa noche, volví a casa decidida. Encontré a mi madre en el estudio, con sus gafas de lectura bajadas en la nariz. Mamá, tenemos que hablar. Ella ni siquiera miró. Si es sobre el príncipe azul de la hostelería, ahorra el aliento. Me voy a casar con él. Ahora sí levantó la vista, lentamente. No parecía sorprendida, sino profundamente cansada. Carmen, te escucho. Dime por qué no. Dime todos tus argumentos, y yo te daré los míos. Pero al final, es mi decisión, y la voy a tomar, con o sin tu bendición. Hubo otro de sus silencios eternos. Luego, se quitó las gafas. ¿Lo amas? Sí, y él te ama a ti, o ama la idea de una chica de Madrid, con estudios, con cierta estabilidad. La forma en que dijo cierta estabilidad era un mundo entero de significado. Me ama a mí, dije, con más convicción de la que sentía. Está bien, asintió, como si acabara de tomar una decisión de negocio complicada. No voy a ponerte un obstáculo más. Eres mayor de edad, pero pongo condiciones. Condiciones, repetí, desconfiada. Condiciones. Te casas con tu vida, no con la mía. Él no debe saber nunca lo que tengo, ni un detalle. Diles que soy una funcionaria de nivel medio, ya retirada, con una pensión decente, pero nada más. Nada de la empresa, nada de los pisos, nada de las inversiones, nada, júramelo. ¿Por qué? Pregunté, confundida. Porque quiero verlo, dijo, y sus ojos brillaron con una luz fría, de acero. Quiero ver si ese amor tan puro, tan auténtico, del que tanto me hablas,
sobrevive a la realidad, a las facturas, a un ascenso que no llega, a la frustración de un trabajo mediocre, a la envidia de ver a otros progresar. Quiero ver si te quiere a ti, Carmen Alonso, o a la hija de María Luisa Alonso. Es mi condición. Lo aceptas. Y yo firmaré como testigo en tu boda. No pondré ningún impedimento. No lo aceptas. Y lucharé contra esta boda con todo lo que tengo. Y créeme, tengo mucho. Me sentí como si me hubieran arrojado a un océano helado. Era una trampa, pero era también una salida. Era su bendición envenenada. Si me negaba, sería la hija desagradecida que elige a un hombre sobre su familia. Si aceptaba, probaría que ella estaba equivocada. Le demostraría que el amor de Alejandro era real. De acuerdo, dije, la garganta seca. Lo acepto. No le diré nada. Bien, se levantó. Entonces, no hay nada más que hablar. Cuando sea el momento, me das la fecha y la hora. Y recuerda, Carmen, tú has elegido jugar a este juego. Asegúrate de saber cuáles son las reglas. Salí de su estudio sintiéndome vacía y extrañamente poderosa. Había ganado. Había conseguido su permiso, pero el precio era guardar un secreto enorme, construir mi matrimonio sobre una mentira por omisión. Le conté a Alejandro que había hablado con mi madre, que al final había entendido, que no se oponía. ¿En serio?, dijo, su rostro iluminándose con un alivio tan palpable que me dio un vuelco el corazón. Ostras, Carmen, eso es genial. Sabía que al final entraría en razón. Al fin y al cabo, solo quiere lo mejor para ti. Sí, murmuré, abrazándome a él, escondiendo mi cara en su hombro para que no viera la duda en mis ojos. Solo quiere lo mejor para mí. La boda fue pequeña. En el registro civil, solo mis amigos más cercanos, un par de sus compañeros de piso, y mi madre. Ella llegó con un traje sastre discreto, parecía cualquier madre de clase media. Firmó como testigo con una sonrisa correcta. Le dio un beso en la mejilla a Alejandro. Cuídala, le dijo, y su tono era tan ambiguo que no sabía si era un deseo o una amenaza, y nos regaló una vajilla. Nada de dinero, nada de un piso, nada. Alejandro, al abrir el regalo, puso una mueca que disimuló rápido. Muy bonita, dijo, forzando una sonrisa. Luego, me cogió de la mano y me susurró al oído. No importa, cariño, empezaremos desde abajo, tú y yo, limpio, sin deberle nada a nadie. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debe ser? Repetí, mirando a mi madre, que observaba la escena desde el otro lado de la sala con una expresión inescrutable. Y así fue, como debía ser. O eso creímos nosotros. Empezamos desde abajo, en un pequeño piso de alquiler en Carabanchel, nuestro castillo, nuestro espejo dorado, donde, durante un tiempo, nuestros reflejos fueron perfectos, felices, y ciegos a todo lo que había más allá del cristal. El piso de Carabanchel era de esos que los agentes inmobiliarios llaman acogedor cuando quieren decir pequeño, 55 metros cuadrados que olían a fritura del vecino y a humedad cuando llovía. Para mí, los primeros meses, fue un palacio. Me pasaba horas fregando los azulejos amarillentos de la cocina, colgando cortinas de mercadillo, poniendo flores silvestres en un jarrón de Ikea. Era nuestro lugar. Alejo, como empezó a llamarse a sí mismo en tono más profesional, Alejandro suena a abuelo. Carmen, Alejo es más moderno. Llegaba tarde, agotado de la consultora. Otro día de perros. Suspiraba, dejando caer el maletín de falso cuero en el sofá de segunda mano. El jefe, otro imbécil, cree que por tener un MBA de una universidad privada ya puede tratarnos como a números. Yo le masajeaba los hombros, tensos como piedras. Ya pasará, cariño, tú vales mucho. Lo saben, ellos no, solo ven el sueldo que cobro. Se giraba y me miraba, con una expresión entre cansada y resentida. A veces pienso que esto no tiene sentido, matarme por una miseria. Tu madre tenía razón, ¿sabes? Debería haber buscado algo más seguro. Mi madre no sabe nada de ti, decía yo, rápido, el corazón acelerándose. Cualquier mención a María Luisa me ponía en guardia, pues a veces parece que sí, murmuraba él, cerrando los ojos. Da esa sensación, como si lo supiera todo y le diera igual. El dinero era una sombra constante. Las discusiones empezaron pequeñas, como grietas en el yeso. Carmen, ¿otra vez lentejas? Es que llegó hecho polvo y me gustaría algo con más sustancia. Es lo que hay este mes. Alejo, la factura de la luz vino brutal, pues habría que administrarlo mejor. Tú que estás todo el día en casa, yo trabajo también, replicaba, herida. Mi sueldo de becaria en el bufete era ridículo, pero lo aportaba todo a la caja común. Ya, no digo que no, decía él.
con un gesto de desprecio que me helaba. Pero no es un sueldo de verdad, ¿no? No da para aspirar a más. Aspirar a más se convirtió en su mantra. Empezó a quedarse después del trabajo para hacer contactos. Llegaba oliendo a cerveza barata y a ambición. Yo le esperaba con la cena recalentada, intentando contarle mi día, los pequeños dramas de la oficina. Él apenas escuchaba. Hoy conocí a un tipo de logística. Tiene un contacto en una startup tecnología. Dice que mi perfil podría encajar. ¡Qué bien! Amor. Claro, qué bien. Si alguna vez cuaja. Aquí todos son promesas, palabras vacías. Necesitamos un golpe de suerte, Carmen. Un empujón. El empujón llegó, como por arte de magia. 3 meses después. Una noche llegó eufórico, sin aliento. No te lo vas a creer, y el proyecto de Sánchez, me lo han asignado a mí, el proyecto grande, Alejo. Eso es maravilloso, es enorme, presupuesto de 6 cifras. Visibilidad internacional, es mi oportunidad. Me cogió y me hizo dar vueltas por la minúscula sala, ¿ves? Te lo dije, solo era cuestión de tiempo. Tu madre puede guardarse sus prejuicios. Alejo Rivas no necesita de nadie. Yo reí con él, pero una punzada de inquietud me atravesó el estómago. Esa misma mañana, desesperada al verlo cada día más hundido y agrio, había llamado a mi madre. Mamá, se está rompiendo. Odia su trabajo, odia su vida, me odia a mí. No sé qué hacer. El silencio al otro lado fue largo. ¿Quieres que le ayude? Su voz era plana, inexpresiva, como si ofreciera pasarle la sal. No, que eso lo mataría. Sería la confirmación de todo lo que él cree que pensamos de él. Solo quiero que sea feliz, que no se sienta tan acorralado. Está bien, dijo ella. No se sentirá acorralado. Y colgó. No le pregunté qué haría. Sabía que no obtendría respuesta. Pero 2 días después, Alejo tenía el proyecto. La grieta en nuestro matrimonio, sin embargo, no se cerró, se hizo más profunda, pero de otra manera. Con el éxito, relativo, llegó una transformación. Dejó de ser Alejandro, el chico luchador. Se convirtió en Alejo, el profesional con proyección. Se compró 2 trajes, a plazos. Lo supe después. Empezó a usar palabras en inglés en medio de las frases y a criticar todo lo nuestro. Nena, este sofá, habrá que cambiarlo pronto. No da buena imagen si viene alguien del trabajo. ¿Quién va a venir del trabajo aquí? Alejo, es Carabanchel. Exactamente, dijo, mirando alrededor con desdén. Carabanchel, tendremos que pensar en mudarnos a algo mejor, a un barrio con más futuro. Empecé a temer las cenas. Cada conversación era un campo minado. Javier, el de finanzas, se va a vivir a La Moraleja, con piscina. Qué bien por él. Sí, bueno. Su mujer es abogada en un bufete importante. Eso ayuda, claro, tener una pareja que empuje en la misma dirección. Su mirada, al decirlo, era un reproche directo. Yo bajaba la vista, clavando el tenedor en la comida. Mi pequeño ascenso a becaria remunerada, también gestionado. Lo supe después. Por un llamado anónimo de mi madre a su jefe, no contaba. No era suficiente. Una noche, llegó oliendo a un perfume ajeno, dulzón, empalagoso. No era su colonia barata de siempre. ¿Te has echado algo nuevo? Pregunté, tratando de que sonara casual. No. Debe ser el ambientador de la oficina. Han puesto uno nuevo. Horrible. Se quitó la chaqueta y la dejó caer sobre una silla. Lejos de mí. La llamada la recibí un martes por la tarde. Era de Eva, su compañera de proyecto. Tenía una voz dulce, juvenil, como de chicle. Hola, Carmen. Soy Eva, del trabajo de Alejo. Mira. Es una tontería, pero se ha dejado el dossier del proyecto Sánchez aquí, y mañana tiene la presentación clave. ¿Crees que podría pasar a recogerlo? Sé que es una molestia. No, tranquila. ¿Dónde estáis? En el Starbucks de la calle O'Donnell, cerca de la oficina. Voy ahora. No sé por qué fui, quizás intuición, quizás ganas de ver con mis propios ojos. Llegué y los vi en una mesa junto a la ventana. Él no llevaba la chaqueta, llevaba los puños de la camisa arremangados. Y se reía de algo que ella decía, con una cercanía, una comodidad que hacía tiempo no tenía conmigo. Ella, Eva, era exactamente como me la imaginaba, rubia, impecable, con un jersey ceñido y una sonrisa amplia y despreocupada. En la mesa, entre los cafés, estaba el dossier. No se lo había olvidado. Me acerqué, Alejo me vio y su sonrisa se congeló, se desvaneció, y fue reemplazada por una máscara de sorpresa incómoda. Carmen, ¿qué haces aquí? Eva me llamó, por el dossier. Señalé el documento.
Eva se puso colorada. Oh, sí, qué tonta soy. Al final lo tenía aquí. Perdona las molestias, Carmen. Alejo me había dicho que estabas muy atareada, que no te gustaba que te molestaran. Su sonrisa era falsa como un billete de 3 euros. Ya, dije, cogiendo el dossier. No hay problema. Menos mal que vine. No vaya a ser que mañana falle algo por un papel. Alejo se levantó. Yo, te acompaño al coche. No hace falta. Quédate. Termina tu reunión de trabajo. Di media vuelta y salí, sintiendo sus miradas en la espalda como agujas. En el coche, lloré de rabia. Luego, me sequé las lágrimas. Cuando él llegó a casa, horas después, yo estaba sentada a la mesa de la cocina, con el dossier delante. ¿Qué fue eso? Alejo, ¿el qué? Fue una tontería. Eva es muy despistada. No me refiero al dossier, me refiero a ella, a ti, a la reunión de trabajo, en un Starbucks a las 6 de la tarde. Por Dios, Carmen, ahora vas a estar vigilando con quién tomo un café. Es una compañera, joven, dinámica, entiende de lo que hablo, no como tú, que cada vez que te cuento algo del trabajo pones cara de aburrida. El golpe fue tan bajo, tan injusto, que me dejó sin aire. Yo siempre te he escuchado, sí, con cara de mártir, como si mis cosas fueran una carga. Eva, ella tiene ambición, tiene ideas, no se conforma, como yo. ¿Quieres decir que me conformo con este piso, con esta vida, contigo? La voz se me quebró. Él pasó una mano por el pelo, exasperado. No empieces, Carmen, no es eso. Es que a veces necesito hablar con alguien que comparta mi energía, mi visión. Tú estás siempre cansada, preocupada por las facturas, con ese aire de resignación, porque alguien tiene que estarlo, y grité, levantándome, porque mientras tú sueñas con piscinas en La Moraleja, yo tengo que cuadrar la cuenta para que lleguemos a fin de mes. Esa es mi energía, Alejo, la energía de la realidad, pues es una energía muy deprimente, espetó él, y salió de la cocina, dando un portazo. Esa noche dormimos de espaldas, en el mismo colchón que habíamos comprado con tantas ilusiones. La grieta ya no era una línea fina, era un abismo que se abría bajo nuestros pies, y yo sentía como el suelo de mi palacio de mentira cedía, llevándose consigo los últimos restos de la chica que creyó en un chico con una sonrisa fácil y sueños de cartón. El perfume se quedó, como una mancha imposible de quitar, un olor dulzón, a vainilla barata y flores artificiales, que se le impregnaba en la chaqueta, en la bufanda, a veces incluso en el pelo. Yo lavaba y lavaba, pero era inútil. El aroma era tenaz, pegajoso, como la sonrisa de Eva que ahora imaginaba en cada rincón. Alejo, ya no podía pensar en él como Alejandro, ya no dejaba el móvil tirado en el sofá. Era una extensión de su mano, lo revisaba constantemente, con una sonrisa tonta que desaparecía al instante si yo entraba en la habitación. Su lenguaje había cambiado, hablaba de sinergias, de paradigmas disruptivos y de networking con una suficiencia que me hacía rechinar los dientes. Hablaba de Eva, demasiado. Eva tiene una idea brillante para el marketing del nuevo producto. Deberías verla. Es una máquina. Eva conoce a un tipo de Venture Capital. Hay que hacerle un pitch impecable. Eva dice que este barrio nos está quedando pequeño, que hay que aspirar a más. Eva, Eva, Eva. Su nombre era un martillazo en mis sienes. Yo intentaba mantener la cordura, aferrarme a los jirones de mi matrimonio. Hacía comidas más elaboradas. Con el presupuesto ajustado, me compré un vestido nuevo, uno barato de Zara, intentando parecer más como esa Eva que tanto admiraba. Él ni lo notó, su mirada ya no buscaba la mía, buscaba su reflejo en el espejo, cada vez más grande, más brillante, y yo era solo un elemento difuso en el fondo, desenfocado, que estorbaba. Una noche, buscando una aspirina en su maletín, lo encontré, un postdata de un restaurante, el Corral de la Morería, una cena para dos, vino tinto, entrecot, 2 cafés. La fecha era de la semana anterior, la noche que me dijo que tenía una cena de trabajo con unos clientes coreanos, que volvería tarde, que no le esperara, coreanos muy aburridos. Mi amor, puro protocolo. Mis manos temblaron, el papel era ligero, pero pesaba como plomo. Respiré hondo, demasiado hondo, y el aire me quemó los pulmones. No había llanto, había un vacío súbito, un silencio atronador dentro de mi cabeza. Guardé el postdata, con cuidado, como quien guarda un arma. Al día siguiente, durante mi descanso en el bufete, llamé al restaurante. Mi voz sonaba extraña, metálica, como si no fuera mía. Buenos días. Llamo de la asesoría fiscal de Rivas y Asociados.
Necesito una factura duplicada de una cena la semana pasada, a nombre de Alejandro Rivas, para la contabilidad. Un momento, por favor. Escuché el tecleo de un ordenador. Mis uñas se clavaban en la palma de la mano. Sí, aquí la tengo. Cena para 2. Día 12. Alejandro Rivas. Sí. Eva Márquez, ¿la enviamos a la dirección habitual? No, no es necesario. Gracias. Colgué. Eva Márquez, ya no era solo un nombre, era una persona que cenaba en restaurantes caros con mi marido. Apoyé la frente en la fría superficie de mi escritorio. Eva Márquez, el enemigo tenía nombre. No lo confronté, no inmediatamente. Una parte de mí, la parte estúpida y esperanzada, quizás quería que hubiera una explicación, una razón de trabajo, un error, pero otra parte, una parte nueva, fría y observadora que estaba despertando dentro de mí, tomó el control. Empecé a investigar. Eva Márquez, 24 años, asistente personal en una inmobiliaria de lujo en la calle Serrano. Su Instagram era un escaparate de sonrisas perfectas, uñas impecables, brunch en terrazas con vistas y fotos en el gimnasio con leggings de marca. En una, posaba junto a un ramo de rosas rojas enormes. La leyenda: gracias por sorprenderme, mi vida, 2 corazones, almohadilla afortunada, almohadilla bendecida. La fecha era el día 12. Miré esa foto durante mucho tiempo, la sonrisa de ella, radiante, triunfante, las rosas, caras, vulgares en su exuberancia, y supe, con una certeza que me heló la sangre, que Alejo no tenía dinero para esas rosas, no con nuestro presupuesto, a menos que hubiera algo más, algo que yo no veía. Esa noche, él llegó tarde, oliendo a vino y a ese perfume, venía eufórico. Lo hemos conseguido, Carmen, que el Pitech con el de Venture Capital, caído de lujo. Eva estuvo increíble, no tienes idea. Su presentación fue, ¿Eva también fue?, pregunté, desde la cocina, sin levantar la vista de los platos que fregaba. Claro, es parte clave del equipo, fue su contacto, de hecho, y después, a cenar para celebrar. Mi voz era plana, neutra, peligrosamente neutra. Hubo una pausa, corta, pero suficiente. Sí, bueno, una copa rápida, con el inversor, cosas de trabajo, ya sabes. En el corral de la morería, di media vuelta, secándome las manos con el trapo. Lo miré a los ojos, porque me pareció oler a buen chuletón cuando llegaste, y ese sitio tiene fama. Vi cómo la sangre se le iba de la cara. Luego, el rubor de la ira subió por su cuello. ¿Me estás espiando? ¿Es espiar revisar la basura? Mentí, había un postdata. Lo tiraste en la papelera del baño. Por suerte, o por desgracia, lo vi. No mencioné la llamada, no mencioné a Eva Márquez. Quería ver cuánta mentira era capaz de construir. Es un sitio caro. Alejo, nosotros estamos comiendo lentejas. ¿Cómo te lo pagas? Su expresión se endureció. La culpa se transformó en agresión en un instante. ¿Y qué? ¿Ahora tengo que dar explicaciones de cada céntimo que gasto? Estaba trabajando. Joder, trabajando para sacarnos de este agujero, para que tú puedas dejar de fregar platos en este cubículo de mierda y tener la vida que mereces. ¿La vida que merezco? Una risa seca, amarga, me salió de la garganta. ¿Y qué vida es esa, Alejo? Una vida en la que mi marido me miente, en la que cena con su compañera de trabajo en restaurantes de lujo mientras yo como sobras. No me mientes, es trabajo, tú no lo entiendes porque tu mundo es este. Gesticuló con desprecio hacia la cocina minúscula. Los muebles viejos, ella sí lo entiende, ella cree en mí, y ella no me mira con esa cara de lástima y de reproche cada vez que hablo de mis proyectos. Ahí estaba, la verdad, lanzada a mi cara como un escupitajo. Ya no era Carmen, su mujer, su compañera. Era un lastre, un recordatorio de su etapa de fracaso. Y Eva era el futuro brillante que anhelaba. ¿Y las rosas?, pregunté, mi voz ahora solo un susurro ronco. Las rosas rojas gigantes que le compraste el día 12, ¿también eran trabajo? El silencio fue absoluto. Se le borró toda expresión del rostro, solo los ojos, antes tan cálidos, ahora eran de un gris pétreo, ajenos. Me miraba como a una extraña, como a un obstáculo. Has estado investigándome, dijo. Al final, no era una pregunta, era una acusación. ¿Qué esperabas? ¿Que no me diera cuenta del perfume, de las llamadas a escondidas, de que ya ni me miras? Las lágrimas, por fin, brotaron, calientes y humillantes. Es ella, Alejo, es esa. Eva, él no lo negó, se encogió de hombros. Un gesto de una indiferencia brutal. Eva es alguien que me apoya, que no me juzga, que ve en mí lo que yo puedo ser, no lo que fui. ¿Y yo?
¿Qué soy yo? El dolor era físico, un puñal en el pecho. Tardó en responder. Miró hacia la ventana, hacia las luces de los bloques de enfrente, como si buscara allí la respuesta. Eres mi pasado, Carmen, dijo, y cada palabra era un clavo en mi ataúd. Eres las lentejas, las facturas, los sueños rotos. Eres lo que tu madre dijo que sería, una carga, y yo ya no quiero cargar con nada. Me apoyé en el fregadero para no caerme. El mundo se desdibujaba, y nuestros sueños, lo nuestro, repitió, con una mueca que no era una sonrisa. Lo nuestro fue una fantasía. Dos niños jugando a ser adultos. Pero los juegos se acaban. Carmen, llega la vida real, y en la vida real, Eva está embarazada. El segundo golpe fue aún más fuerte que el primero. Me quedé sin aire, como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Embarazada, la palabra resonó en la habitación. Enorme, obscena, que va a tener un hijo. Mi hijo, dijo mi hijo con un tono de posesión, de orgullo, que nunca había usado para referirse a nada nuestro. Una familia de verdad, alguien con quien construir algo, no solo sobrevivir. Y yo, la voz se me quebró. ¿Yo qué soy? ¿El ensayo general fallido? Tú eres. Buscó las palabras, fríamente. Eres lo que fue, y ahora se acabó. Quiero el divorcio, rápido y limpio. La risa que me salió fue un sonido horrible, entre un sollozo y un ahogo. ¿Limpio? ¿Después de esto? Después de esto. Sí, su frialdad era sobrehumana. No tengo nada, ya lo sabes. El piso es de alquiler, los muebles no valen nada, no hay nada que repartir. Firma los papeles y nos ahorramos un mal rato. ¿Un mal rato? Repetí, atónita. 5 años de mi vida. ¿Y lo resumís en un mal rato? Fueron tus 5 años también, Carmen. Tú también elegiste esto. Se acercó, y por primera vez en semanas, me miró directamente a los ojos. Pero no había amor, ni pena, ni siquiera rencor. Había impaciencia. Mira, no quiero ser cruel. Te voy a dejar algo de dinero, para que te reinstales. Pero quiero que esto termine. Eva y el bebé no merecen este estrés. Eva y el bebé, lo dijo como una unidad, como su familia legítima. Yo era la intrusa, la que sobraba, la que estorbaba a su nueva vida perfecta. Algo se rompió dentro de mí, algo definitivo. El dolor, agudo y cegador, empezó a transformarse, a enfriarse, a convertirse en algo sólido, pesado y oscuro, como una roca en el fondo de un pozo helado. ¿Dinero? Dije, y mi voz ya no temblaba, sonaba extraña, incluso para mí, fría, plana. No quiero tu dinero, Alejo, ni una mierda de tu dinero. Él parpadeó, sorprendido por el tono. Esperaba lágrimas, súplicas, quizás gritos. No esta calma glacial. Está bien, como quieras. Mi abogado te hará llegar los papeles. Firma donde te indiquen. Y por favor, hizo una pausa, como si le costara pedir el favor. No hagas escándalo. No hables con mi familia. No me compliques la vida. Salí de la cocina, pasé a su lado sin tocarlo. Fui al cuarto que había sido nuestro. Cogí una bolsa de deporte y eché dentro lo esencial. Algo de ropa, documentos, el ordenador portátil. Él me observaba desde la puerta, con los brazos cruzados, expectante. ¿Qué haces? Me voy, dije, sin mirarle. Ahora, pero, ¿a dónde? Esa pregunta, llena de una preocupación vacía, fue la gota que colmó el vaso. Me volví, lo miré desde la altura de mi dolor recién transformado en algo más fuerte. A mi madre, Alejo. Voy a casa de mi madre, la funcionaria jubilada, a ver si su modesta pensión me da para un plato de lentejas, porque las tuyas me dan asco. Vi un destello de algo en sus ojos, vergüenza, miedo, no era irritación, fastidio porque su plan de salida limpia se torcía un poco. Como quieras, pero los papeles, los firmaré, no te preocupes, no quiero nada tuyo, absolutamente nada. Zumbó el móvil en su bolsillo, lo sacó, miró la pantalla, y una sonrisa involuntaria, rápida como un relámpago, le iluminó la cara, luego la borró, al verme a mí mirando, pero ya era tarde, lo había visto, era ella, Eva, con su bebé, con su futuro. Cogí mi bolsa y salí del piso, no di un portazo, lo cerré con cuidado, con un clic suave y definitivo, en el rellano, apoyé la frente contra la fría pared, no lloré, respiré, hondo, una vez, dos, luego bajé las escaleras. Salí a la noche de Madrid, y llamé un taxi. ¿A dónde, señorita?, preguntó el conductor. Dudé un instante, luego di la dirección de mi infancia, de mi vida anterior.
de la mujer que lo había visto venir desde el principio, al barrio de Salamanca. Por favor. El viaje fue un borrón. Llamé al telefonillo desde la calle. La voz de mi madre, serena y alerta como siempre, respondió: soy yo. El portal zumbó inmediatamente. Subí en el ascensor, con la bolsa a los pies. La puerta del ático estaba entreabierta. Empujé. Mi madre estaba de pie en medio del salón, inmensa y silenciosa, con una bata de seda sobre su pijama. No dijo nada. Me miró, y en sus ojos, no vi, te lo dije, vi dolor, un dolor profundo, antiguo, por su hija herida, y, bajo ese dolor, una furia tan fría y controlada que hizo que el aire del lujoso salón pareciera de repente irrespirable. Se acabó, dije, y mi voz sonó a trapo roto. Eva está embarazada, quiere el divorcio, dice que soy su pasado. María Luisa no se movió, asintió, una vez, muy lentamente. Ven, dijo al final, con una voz suave que no concordaba con la tempestad en sus ojos. Siéntate, cuéntamelo todo, desde el principio. Y se lo conté, todo, el perfume, el postdata, la llamada al restaurante, Instagram, las rosas, la confesión, el bebé, su fría petición de divorcio. Hablé durante una hora, quizás más. Ella escuchó en silencio, sin interrumpir, solo los dedos, largos y pálidos, golpeando ligeramente el brazo del sillón. Cuando terminé, el silencio era total. Luego, ella se inclinó hacia adelante. ¿Qué quieres hacer, Carmen? La pregunta me pilló por sorpresa. ¿Qué quiero? No sé. Firmar, irme, desaparecer, morirme. Morirte, no, dijo, secamente. Esa opción no está sobre la mesa. Las otras dos. Sí, ¿quieres desaparecer o quieres hacerle pagar? Pagar, tartamudeé. ¿Cómo? Él cree que no tienes nada, cree que él no tiene nada, cree que puede tirarte como a un trapo viejo y empezar de cero, con su nueva mujer y su nuevo hijo, con la vida que se merece. Pronunció esas últimas palabras con un desprecio gélido. Se equivoca. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que la vida que tiene, esa que tanto le gusta, la vida de éxitos repentinos, de contactos milagrosos, de proyectos importantes, no es suya, Carmen, es mía. La he construido yo, ladrillo a ladrillo, llamada a llamada, favor a favor. Es un castillo de naipes, y yo sostengo la carta de la base. Comprendí de repente, los proyectos, el cliente inesperado, el ascenso, todo. No era su talento, no era su suerte, era ella, mi madre, inyectándole pequeñas dosis de éxito para que se hinchara, para que se creyera el cuento, para que, cuando ella retirara el apoyo, la caída fuera más dura, más estruendosa, más definitiva. ¿Por qué? Pregunté, sin aliento. ¿Por qué hiciste eso? Por dos razones, dijo, levantándose y yendo hacia la ventana. La primera, para protegerte, para que, mientras durara esta farsa, tú no pasaras necesidades, para que no sufrieras la miseria que él te habría traído con sus sueños estúpidos y su mediocridad. Se volvió hacia mí, sus ojos brillaban. La segunda razón, hija mía, fue para tenerlo donde yo quisiera, para que, cuando llegara este momento, cuando te hiciera daño como yo sabía que lo haría, pudiera hundirlo, por completo. Un escalofrío me recorrió la espalda. No era solo venganza, era algo más calculado, más terrible, era justicia, una justicia retorcida y perfecta. ¿Qué tengo que hacer? Firmar el divorcio, dijo, volviendo a su tono práctico, de negocios, sin rechistar, sin pedir nada. Déjalo que se vaya, eufórico, creyendo que ha salido ganando. Déjalo que se instale en su nueva vida, con su nuevo hijo, en su nuevo piso que seguramente ya está buscando con el dinero que no tiene, y en el momento exacto en que el juez dé el divorcio por válido, cuando seas legalmente libre de él. Hizo una pausa, y una sonrisa minúscula, despiadada, asomó a sus labios. Me mandas un mensaje, solo 2 palabras. ¿Cuáles? Pregunté, hipnotizada. Retira la inversión. Las palabras flotaron en el aire, cargadas de un poder absoluto. Y luego, ¿qué pasará? Lo que tenga que pasar, dijo ella, y fue a su escritorio. Sacó un sobre. Aquí tienes las llaves de un apartamento. Está a tu nombre desde que cumpliste los 25. Está amueblado. Ve allí, descansa, deja que mi abogado se ocupe de los papeles. Y espera a que todo esté firmado, sellado y terminado. Entonces, y solo entonces, me envías el mensaje. Cogí el sobre. Pesaba nada, pero sentía que sostenía el destino de un hombre en mis manos, el destino del hombre al que había amado, y al mirar a mi madre,
a esa mujer de hierro que había planeado esto durante años. Supe que ya no sentía nada por Alejo, el amor había muerto, aplastado por su desprecio, la pena se estaba congelando, solo quedaba, creciendo dentro de mí como una flor venenosa, un deseo frío y claro, ver cómo caía. De acuerdo, dije, y mi voz ya no temblaba, sonaba firme, como la de ella. Jugamos con tus reglas. Ella asintió, satisfecha. Por primera vez en años, vi algo parecido al orgullo en sus ojos. Bien, ahora vete a ese piso, y no mires atrás. Jamás. Salí de su casa. La noche era la misma, pero yo ya no. La Carmen ingenua, la esposa sumisa, la que creía en los sueños de cartón, se había quedado atrás, llorando en la cocina de Carabanchel, la que subía al taxi con las llaves de un piso nuevo en la mano y 2 palabras letales en la mente. Era otra, era más dura, era más fría, era, aunque aún no lo supiera del todo, hija de María Luisa Alonso, y estaba lista para la guerra. El juzgado de primera instancia número 15 de Madrid olía a desinfectante barato y a resignación, un olor que conocía bien, pues había pasado allí incontables horas como becaria, pero hoy no era la abogada en ciernes, era la parte demandada, o, más bien, la parte que consentía. Me senté en el banco duro de madera, frente a la mesa del funcionario, con las manos cruzadas sobre el bolso. No llevaba anillo, lo había tirado por el desagüe del lavabo del piso nuevo la misma noche que llegué. Un gesto infantil, quizás, pero necesario. Sentí como el oro rozaba la porcelana antes de desaparecer con un sonido ahogado, como nuestro matrimonio, pensé, a mi lado, el abogado que mi madre había contratado, el señor Castillo, hombre de unos 50 años, cara de póker y traje impecable, ordenaba unos papeles con dedos precisos. Recuerde, señora Alonso, no hable a menos que se lo pregunten directamente, asentirá, firmará donde yo le indique, es una formalidad, así lo haré, murmuré, no tenía energía para más. Los días entre la escena final en Carabanchel y este momento habían sido un limbo gris. Me había instalado en el apartamento de mi madre, un estudio amplio y luminoso en el barrio de Chamberí, tan impersonal como un hotel de lujo. No lloré, dormí, 12, 14 horas al día. Me despertaba, comía algo insípido, miraba la televisión sin verla, y volvía a dormir. Era como si mi cuerpo y mi mente se hubieran desconectado para reparar los daños de un naufragio. El dolor agudo se había convertido en un entumecimiento profundo. Era una anestesia bienvenida. La puerta de la sala se abrió. Entró él. Alejo. No, Alejandro Rivas. Volvía a ser Alejandro Rivas para mí. Iba acompañado de su abogado, un hombre joven, con gafas de pasta y una expresión de ambición mal disimulada, pero mi mirada se clavó en él. Iba impecable. Un traje azul marino nuevo, que le sentaba como un guante, una camisa blanca inmaculada, una corbata de seda con un nudo perfecto. Se había cortado el pelo. Estaba bronceado. Parecía próspero, triunfador, la viva imagen del hombre que había superado su pasado. Llevaba un maletín de cuero fino que no había visto nunca. Nuestros ojos se encontraron durante una fracción de segundo. En los suyos no vi remordimiento, ni siquiera incomodidad. Vi alivio, un alivio enorme, como el de quien ha salido de una habitación maloliente y por fin respira aire puro. Luego apartó la mirada, como si yo fuera un mueble más de la sala, y se sentó con su abogado al otro lado de la mesa. El funcionario, un hombre cansado de mediana edad, empezó a leer el convenio regulador en voz monótona, y en lo referente al régimen económico matrimonial. Al haber contraído matrimonio bajo el régimen de gananciales sin bienes iniciales ni adquiridos durante la unión de notable valor, no habrá lugar a liquidación alguna. La parte demandada, doña Carmen Alonso, renuncia expresamente a cualquier pretensión económica presente o futura. Las palabras sonaban a un idioma extraño. Sin bienes, era verdad, no teníamos nada, nada que fuera realmente nuestro. El castillo de naipes, el traje de Alejandro, supe en ese instante con una certeza absoluta, estaba pagado a plazos. El maletín, probablemente un regalo de Eva, todo era fachada. Mi madre tenía razón. Doña Carmen Alonso está conforme y renuncia voluntariamente a todo derecho económico. ¿Cómo se expresa en el documento?, preguntó el funcionario, mirándome por encima de sus gafas. El señor Castillo me tocó ligeramente el brazo. Asentí, sí, estoy conforme. Vi, por el rabillo del ojo, como el abogado de Alejandro anotaba algo con una pequeña sonrisa de satisfacción. Era un trámite fácil, una victoria rápida para su currículum. Alejandro ni siquiera movió un músculo. Estaba sentado muy recto, mirando al frente.
Como un alumno ejemplar, ¿en qué estará pensando?, me pregunté, con una curiosidad clínica, fría, en la firma que pondrá después en el contrato de alquiler de un piso mejor, en la cuna que hay que comprar, en los ojos de Eva cuando le cuente lo fácil que ha sido deshacerse de mí. En consecuencia, se disuelve el vínculo matrimonial por mutuo acuerdo, sin lugar a pensión compensatoria ni alimentos. Firmen aquí, aquí y aquí, por favor. El señor Castillo me fue indicando los lugares con su dedo. Firmé, Carmen Alonso, mi nombre, el de soltera, recuperado. La tinta azul se veía nítida sobre el papel blanco. Una línea, otra, otra. Cada una era un clavo más en el ataúd de la Carmen que había sido. No sentí nada, solo un vacío resonante. Alejandro firmó después, con un gesto enérgico, seguro. Su firma parecía más grande, más arrogante que la de hacía unos años. El funcionario estampó el sello con un golpe seco, pum, un sonido final, definitivo. Queda el divorcio formalizado. Pueden recoger las copias certificadas en ventanilla. Buenos días. Nos levantamos. El abogado de Alejandro le dio unas palmaditas en la espalda. Enhorabuena, Alejandro. Todo limpio. Un placer. Luego, con una mirada rápida y casi compasiva hacia mí, salió de la sala. Por un momento, quedamos solos, Alejandro y yo, en el pasillo desnudo ante la puerta de la sala. El señor Castillo se había quedado dentro, recogiendo los documentos. Alejandro se ajustó los puños de la camisa, un gesto que había adoptado recientemente, y se acercó un paso. Olía a su colonia nueva, una fragancia amaderada y cara. Nada que ver con el perfume dulzón de Eva. Esto era solo para él, Carmen, dijo, y su voz sonó forzadamente amable. Bueno, ya está, te deseo suerte, de verdad. Lo miré, de verdad, le escudriñé la cara, buscando algún rastro del chico de la sonrisa fácil, del que me hablaba de sueños en la cafetería. No había nada, solo la máscara pulida de un triunfador de medio pelo. Él cree que ha ganado, pensé, cree que se ha librado de la parte pesada de su vida y puede volar alto. No sabe que las alas se las prestaron, y que se las pueden quitar en cualquier momento. No necesito suerte, Alejandro, dije, y mi voz me sorprendió a mí misma. Era clara, serena, completamente neutra. Usted, en cambio, va a necesitar mucha. Una ceja se le levantó, ligeramente confundido, como si no entendiera el tono. Esperaba lágrimas, quizás un reproche, algo que alimentara su ego al sentirse deseado, aunque fuera por odio. Esta frialdad le desconcertaba. Bueno, sí, siempre se necesita, con el nuevo proyecto y todo, claro, el nuevo proyecto, asentí, mucha suerte con eso. Giré sobre mis tacones y caminé por el pasillo hacia la salida, sintiendo su mirada en mi espalda. No me volví, salí a la calle. Era una mañana gris de Madrid, con ese cielo bajo y plomizo que parece aplastar la ciudad. Respiré, el aire era frío, húmedo, pero no me enfrió. Por dentro, algo muy distinto empezaba a arder. El señor Castillo me alcanzó, todo en orden. Señora Alonso, le enviaré las copias a la dirección que nos dio. ¿Necesita que la lleve a algún sitio? No, gracias. Iré andando. Caminé sin rumbo fijo durante un rato, el bolso apretado contra mi costado. Las calles estaban llenas de gente anónima, con sus vidas, sus problemas, sus pequeños dramas. Nadie sabía que yo acababa de firmar la disolución legal de mi propio naufragio. Finalmente, me detuve frente a un café cualquiera, de esos de mármol desgastado y camareros con delantal. Entré, pedí un café solo en la barra y, antes de que me lo sirvieran, saqué el móvil. Mi pulgar se cernía sobre la pantalla. La conversación con mi madre, el último mensaje, de hacía días, era mío. Firma el martes a las 10. Su respuesta, inmediata. Bien, respiré hondo. La anestesia se estaba disipando, y en su lugar, surgía una claridad extraña, nítida como el cristal. No era alegría, no era venganza aún, era la sensación de estar a punto de accionar un interruptor muy grande, de consecuencias desconocidas pero seguramente catastróficas. Para él, yo era solo el dedo que lo pulsaba. Él lo eligió, me recordé. Él eligió el desprecio, la mentira, la humillación. Él eligió construir su felicidad sobre mis ruinas. Ahora toca ver cómo se sostiene esa felicidad cuando le quitan los cimientos prestados. Escribí las 2 palabras. Con calma, sin prisa. Retira la inversión. Lo envié. No hubo tensión dramática. Solo el leve zumbido de confirmación de envío. Bebí un sorbo de café, amargo y caliente. El móvil vibró en la mesa. Menos de 10 segundos después. Hecho. Solo eso. Hecho.
como si hubiera apretado un botón en una fábrica lejana para detener una línea de montaje, tan sencillo, tan definitivo. Una sonrisa, pequeña, involuntaria, se dibujó en mis labios. No era una sonrisa feliz, era la sonrisa de quien, después de un golpe brutal, empieza a sentir el hormigueo de la sangre volviendo a la extremidad adormecida. Era la primera señal de vida, de mi vida. Pagué el café y salí. No tenía ganas de volver al apartamento silencioso. Caminé hasta el retiro. Me senté en un banco frente al estanque, viendo a los patos, a los niños jugando, a las parejas paseando. La normalidad del mundo seguía su curso, y en algún lugar de esa ciudad, en una clínica privada probablemente, Alejandro Rivas estaba a punto de recibir una llamada. Alejandro salió del juzgado con un paso elástico, casi saltarín. El alivio era físico, como si se hubiera quitado un abrigo de plomo de los hombros. Impecable, Dani, impecable, le decía a su abogado, Daniel, mientras bajaban los escalones. Rápido, limpio, sin complicaciones, justo como me gusta. Ha sido fácil, no ponía pegas. Una suerte. Daniel sonreía, guardando su copia del documento. ¿Celebramos algo? Un café, al menos. Uf, ahora no puedo, dijo Alejandro, consultando su reloj nuevo. Otro regalo de Eva. Tengo una ecografía, la de las 20 semanas, la importante, en la que se ve el sexo. Eva está que no cabe en sí. Enhorabuena, hombre. Entonces, a lo grande, luego me cuentas. Daniel le dio unas palmaditas en el brazo y se fue en dirección a su coche. Alejandro respiró hondo, mirando el cielo gris. Libre, por fin, la Carmen de los últimos meses, la de la cara larga, los reproches mudos, el aire a víctima permanente. Era historia, una mala anécdota. Ahora empezaba lo bueno, con Eva, con el bebé, con su carrera despegando. Se subió a su coche, un BMW Serie 1 de segunda mano pero reluciente, y puso rumbo a la Clínica de Ginecología y Obstetricia Santa Cristina, en la zona alta de Madrid. Eva se lo había sugerido, lo mejor para nuestro hijo, Alejo, solo lo mejor. Mientras conducía, su móvil empezó a sonar. Lo miró, número desconocido, lo ignoró, sonó de nuevo, otro número distinto, teleoperadores pesados, pensó, molesto. Llegó a la clínica, un edificio moderno de líneas limpias, en la elegante sala de espera. Eva estaba sentada en un sofá de piel blanca, llevaba un vestido ceñido que abombaba ligeramente en la tripa, y se le iluminó la cara al verlo. Amor, llegas justo, casi nos toca. Se levantó y le dio un beso. ¿Y, todo bien? Sellado y entregado, dijo él, con un gesto de la mano como quitándose una mota de polvo. Asunto archivado. Oh, qué bien, murmuró Eva, con un brillo de triunfo en los ojos que intentó disimular con falsa compasión. Pobre Carmen, pero bueno, es lo mejor para todos. Ahora podemos centrarnos en nuestra familia. Puso sus manos sobre la pequeña curva de su vientre. Exacto, dijo Alejandro, acariciándole la mejilla. En ese momento, su móvil volvió a sonar. Esta vez era su socio, Roberto. Déjame atender esto, es del trabajo. Se apartó unos pasos. Roberto, dime, que estoy en la clínica con Eva. Tenemos la ecografía ahora. La voz al otro lado no era la de Roberto, era la de su abogado, Daniel, y sonaba extraña, tensa. Alejandro, ¿dónde estás? En la clínica Santa Cristina. Te lo acabo de decir. ¿Pasa algo? Necesito que vengas a la oficina. Ahora. ¿Ahora? Imposible. Hombre, es la ecografía de mi hijo. ¿Qué es tan urgente? Es la empresa. Alejandro. Daniel bajó la voz. Ha habido movimientos raros, muy raros. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué movimientos? Habla claro. Los clientes, los dos principales, la farmacéutica alemana y la cadena hotelera, han rescindido los contratos. Esta mañana, los dos, por cláusula de confidencialidad, dicen, sin explicaciones. Un frío repentino le recorrió la espalda. ¿Qué? Pero, eso es imposible, que estábamos a punto de firmar la ampliación con los hoteles. Pues no la firman. Y la farmacéutica exige la devolución del anticipo. Dice que no cumplimos los hitos. Y el banco ha llamado. ¿El banco? ¿Para qué? Para el crédito del nuevo proyecto. El Nexus. Lo han cancelado. De golpe, el director comercial, el que tanto te caía bien, no coge el teléfono. Su secretaria dice que está en reuniones indefinidamente. Alejandro se apoyó contra la pared. La elegante sala de espera, con su música suave y su olor a limpio, de repente le pareció opresiva. Esto es un ataque coordinado.
Alguien está detrás de esto, algún competidor, puede ser, pero hay más. La voz de Daniel temblaba ligeramente. La inversión principal, la de Capital Semilla Mediterráneo, se ha retirado. El dinero, que estaba a punto de desembolsarse, ha desaparecido de la cuenta fiduciaria. Los fondos se han esfumado, y los de la gestora no dan explicaciones. Solo dicen que ha sido decisión del consejo. La inversión, las palabras resonaron en su cabeza como un campanazo. Retirada, su mundo, tan sólido y brillante hacía solo media hora, empezó a agrietarse con un crujido sordo. No, no puede ser. Tiene que haber un error, un malentendido. Voy a llamar yo, Alejandro. El grito de Eva, agudo, preocupado, le hizo levantar la vista. Una enfermera sonreía en la puerta de la consulta. Cariño, nos llaman. Es nuestro turno. Un momento. Eva, Daniel, tengo que. Alejandro, por favor. La voz de su abogado era ahora un susurro áspero, cargado de pánico. Esto es muy grave, no son solo contratos. Es que sin ese crédito y sin esa inversión, la consultora no puede cubrir nóminas este mes. Y los pagarés firmados para el proyecto Nexus. Alejandro, esos pagarés tienen aval personal, tuyo. Si no entra el dinero de la inversión, tú respondes con todo tu patrimonio. El frío se convirtió en hielo en sus venas. ¿Patrimonio? ¿Qué patrimonio? El coche, a plazos, el futuro piso, no firmado aún, ropa, un reloj, nada, absolutamente nada. Pero eso, y hay más llamadas, de otros números, gente preguntando por ti, con un tono que no me gusta nada. En ese momento, su móvil, aún pegado a la oreja, emitió un pitido. Otra llamada entrante. Era un número de Luxemburgo. Luxemburgo, la sede de la sociedad de inversión. Daniel, tengo otra llamada. De ellos. Te llamo luego. Alejandro, espera. Cambió de línea. Dijo, intentando que su voz sonara firme, confiada. Buenos días, ¿hablo con el señor Alejandro Rivas? Una voz femenina, profesional, con un acento alemán o nórdico leve. Sí, soy yo. Le llamo de la oficina legal de Bruckner Associates, representantes de Naxos Holdings, S.A., con respecto a los acuerdos de inyección de capital suscritos el pasado mes de febrero y abril. Debemos informarle de la inmediata rescisión de los mismos por incumplimiento de condiciones contractuales por su parte. Se le requerirá el reembolso total de los fondos adelantados, más intereses y penalizaciones, en un plazo de 72 horas hábiles. La notificación formal con el detalle de la deuda, que asciende a un principal de 897.000 euros, le será entregada por burofax a primera hora de mañana. Cualquier consulta, diríjase por escrito a esta oficina. Buen día. La llamada se cortó. Clic. Alejandro se quedó inmóvil. El móvil se le resbaló de la mano y golpeó la moqueta gruesa con un ruido sordo. 897.000 euros. 72 horas. 897.000. Las cifras daban vueltas en su cabeza, mezclándose con el zumbido que ahora llenaba sus oídos. La enfermera volvió a asomar la cabeza. Señor Rivas, la doctora les espera. Eva se acercó. Su sonrisa se había desvanecido al ver su cara. Estaba pálido, lívido. El sudor perlaba su frente. Alejo, ¿qué pasa? Amor, ¿estás bien? Te has puesto blanco. Él la miró, pero no la veía. Vio cifras, vio pagarés, vio el desprecio en los ojos de Carmen cuando le deseó suerte. Usted, en cambio, va a necesitar mucha. La frase resonó en su memoria, ahora cargada de un significado terrible, ominoso. Carmen, logró articular, con la boca seca. Carmen, ¿qué tiene que ver ella? Preguntó Eva, su voz subiendo de tono, asustada. No, no puede ser, murmuró él, pasándose una mano temblorosa por el pelo. Ella no, su madre, la funcionaria jubilada. Las piezas, imposibles, absurdas, empezaban a encajar de la forma más horrible. La falta de bienes, la facilidad del divorcio, la renuncia total de Carmen. No quiero nada tuyo, absolutamente nada, claro, porque sabía que no habría nada que querer, porque sabía que todo esto iba a pasar. Agachándose torpemente, como un anciano, cogió el móvil del suelo, con dedos que no respondían bien, buscó el número de Carmen, lo tenía bloqueado, usó el teléfono de Eva. Dame tu móvil. ¿Para qué? Alejo, ¿qué está pasando? Habla. Dame el maldito teléfono, le espetó, arrebatándoselo de las manos. Marcó el número de Carmen, lo tenía memorizado, había sido su número durante años. Sonó, una vez, dos, en la sala de espera. La gente empezaba a mirarlos. La enfermera fruncía el ceño. Del otro lado,
Al tercer tono, se oyó un clic, y entonces, su voz, sí, clara, serena, fría como el mármol. Carmen, su grito fue un alarido de pánico puro. Desnudo, Carmen, por el amor de Dios, necesito hablar contigo. Hubo una pausa eterna, en la que solo se oía su propia respiración entrecortada. Ya no tenemos nada de qué hablar, Alejandro. Estamos divorciados. Mi abogado acaba de llamarme, los clientes, todos, se han caído los contratos, el banco ha cancelado el crédito, dicen que hay irregularidades, que las inversiones principales se han retirado sin explicación, es una sangría. Carmen, se está desmoronando todo, las palabras salían a borbotones, sin control, mientras Eva lo agarraba del brazo, intentando calmarlo, sus ojos como platos. En el fondo, a través del auricular, creyó oírlo. Un sonido leve, una exhalación, un suspiro, no, era como el roce de una taza contra un platillo, como si ella estuviera tomando un café, tranquilamente, escuchando su histeria. Carmen, por lo que fuimos, tú sabes algo de esto, tienes que ayudarme, diles que fue un error, tú conoces gente, tu madre, se detuvo, se le cerró la garganta, tu madre, las dos palabras que nunca habían tenido peso, que siempre habían significado funcionaria jubilada, pensión modesta, de repente se llenaron de un significado monstruoso, de un poder absoluto y terrible. Tu madre, la voz de Carmen, al otro lado, era de una calma glacial, perfecta. Mi madre, es solo una funcionaria jubilada. Alejandro, con una modesta pensión, ¿qué podría hacer ella? Y entonces, lo oyó, con toda claridad. No era su imaginación, fue un sonido breve, seco, cortante, clic. Ella había colgado. Alejandro Rivas dejó caer el teléfono de Eva por segunda vez, pero esta vez, no se agachó a recogerlo. Se quedó mirando al vacío, la boca entreabierta, los ojos desenfocados. El zumbido en sus oídos se convirtió en un estruendo. Las cifras, los pagarés, la voz fría de Carmen, la notificación de Luxemburgo, todo se fundió en una bola de plomo que le cayó directamente en el estómago y luego se expandió, aplastándolo contra el suelo. Alejandro, el grito de Eva, desgarrado, fue lo último que oyó claramente antes de que sus rodillas cedieran. No se desmayó, se derrumbó, fue un hundimiento lento, patético, como el de un muñeco de trapo. Acabó sentado en la moqueta gris de la clínica, de espaldas a la elegante butaca, con la corbata de seda torcida, la mirada perdida en algún punto de la pared donde un póster mostraba la feliz evolución de un feto mes a mes. Eva se arrodilló a su lado, llorando, sacudiéndolo. Amor, por favor, ¿qué pasa? Dime qué pasa, alguien ayude, y enfermera. Pero Alejandro no la oía. En su cabeza, solo resonaba una frase, la última frase de Carmen, dicha con esa calma de hielo que ahora entendía demasiado bien. Mi madre es solo una funcionaria jubilada. Alejandro, con una modesta pensión, ¿qué podría hacer ella? Y entonces, supo con una certeza que le heló el alma hasta la médula. No había sido suerte, no había sido su talento, no había sido su esfuerzo, todo, absolutamente todo, desde el primer proyecto importante, había sido ella, María Luisa Alonso, había estado tirando de los hilos, construyéndole un escenario de cartón piedra para que él actuara de triunfador. Y él, como un idiota soberbio, había creído que era real, había pisado ese escenario, había despreciado a la única persona que había estado a su lado cuando el escenario estaba vacío, y ahora alguien había cortado los hilos, y el decorado, majestuoso y falso, se le venía encima, a punto de aplastarlo. Y la deuda de casi 1.000.000 de euros, era real, tan real como la moqueta bajo sus nalgas y el pánico absoluto que le paralizaba el cuerpo. La enfermera y un médico se acercaban corriendo, pero Alejandro Rivas, el triunfador, el hombre del futuro brillante, ya no estaba allí, solo quedaba un hombre acorralado, roto, empezando a vislumbrar el abismo infinito que se abría a sus pies, y cuyo borde se llamaba retira la inversión. La anestesia se disipó por completo aquella noche. Ya no era entumecimiento, era una alerta fría y constante, como la luz de un piloto de emergencia que se hubiera encendido dentro de mí. Me despertaba sobresaltada, escuchando los ruidos del edificio de Chamberí como si fueran pasos en la escalera. Revisaba la cerradura 2-3 veces antes de acostarme. Sabía, con una certeza instintiva, que la caída de Alejandro no sería silenciosa. Un animal herido es más peligroso, y él acababa de recibir una herida mortal en su orgullo y su falsa prosperidad. La primera ráfaga llegó por la mañana, mensajes de WhatsApp, decenas, de números desconocidos y, finalmente, del suyo.
que había desbloqueado. 8:15, Carmen, por favor. Necesitamos hablar. Es urgente. 8:22, sé que estás enfadada. Con razón. Fui un idiota. Un miserable. Pero esto no tiene nada que ver contigo. 8:45, ¿me has oído? Los clientes. La inversión. Todo se ha ido al garete. En un día, ¿no te parece raro? 9:10, Eva me ha dejado. Se ha ido a casa de sus padres. Dice que no quiere problemas, ¿lo entiendes? Me ha dejado, y está embarazada. 9:45, Carmen, contesta, por favor. Sé que tu madre tiene algo que ver. Ella puede arreglarlo. Una llamada, solo una llamada suya. 10:30, te amo. Lo sé, suena a mentira, pero es verdad. Fue un error, un momento de debilidad. Eva, no eres tú. Nadie es como tú. Vuelve conmigo. Empezaremos de cero. De verdad esta vez. Sin tu madre, sin nadie, tú y yo. Los leí todos, uno tras otro, con la misma frialdad con la que se lee la lista de ingredientes de un producto. No había dolor, había asco, y un desprecio tan profundo que casi sabía a metal en la boca. Te amo, lo usaba como un último recurso, una palabra tan devaluada por el que ya no significaba nada. Borré los mensajes y bloqueé el número de nuevo. No fue suficiente. Cambió de número y volvió a llamar. La primera vez que sonó, contesté por inercia. Carmen, gracias a Dios. Su voz era un hilo ronco, jadeante, al borde del pánico. Escúchame, por favor, solo escúchame. Colgué, apagué el sonido del teléfono. Al rato, empezaron a llegar correos electrónicos, largos, desesperados, llenos de autocompasión y de indirectas cada vez más claras hacia mi madre. Una mujer con tus contactos, de tu familia, debe tener forma de ayudarme. Sé que no era solo una funcionaria. Carmen, dímelo, dime la verdad, la verdad. Ahora la quería, cuando le convenía. Ignoré los correos, los marqué como spam. Al tercer día, lo vi, estaba saliendo del bufete, donde mi nuevo jefe, el señor Ruiz, empezaba a confiarme casos sencillos gracias a una recomendación de mi madre. Por supuesto, hacía frío, y me abroché el abrigo cuando, al cruzar la calle Serrano, una figura surgió de un portal. Estaba demacrado, el traje azul marino, ahora arrugado, le colgaba como de un perchero, tenía ojeras oscuras, la barba de varios días y una mirada febril, desesperada. Carmen, se plantó frente a mí, bloqueándome el paso, olía a sudor y a miedo. Por fin, llevo esperándote 2 horas. Un escalofrío, esta vez de auténtico temor, me recorrió, pero no retrocedí. Apártate, Alejandro. Oh, grito, solo quiero hablar. Su voz se quebró. ¿Es tan difícil? Me has destrozado la vida. Un transeúnte nos miró de reojo. Bajé la voz. Tú te destrozaste solo tu vida, yo solo firmé los papeles. Ahora, apártate. Es ella, tu puta madre. El susurro se convirtió en un siseo cargado de odio. Esa bruja me tendió una trampa desde el principio, y tú lo sabías, era su cómplice. Por primera vez, sentí un fogonazo de ira pura. Una trampa, regalarte clientes, abrirte puertas, darte un éxito que no te habías ganado. Vaya trampa tan horrible. Deberías denunciarla por exceso de generosidad. Mi sarcasmo era un cuchillo, y vi cómo se clavaba. Te lo dio todo en bandeja, Alejandro. Y tú, en vez de agradecérmelo a mí, que fui el puente, te creíste el rey del mambo y te fuiste a follar a tu asistente. La trampa te la tendiste tú solo. No fue así, y gritó, y me agarró del brazo con fuerza. Sus dedos me hicieron daño, tú me habías dejado de lado, solo veías mis fracasos. Ella me entendía. Suéltame. Mi voz fue glacial, plana. Ahora, di a tu madre que pare, que lo admito todo, que fui un cerdo, que me arrodillaré ante ti en medio de la Puerta del Sol si hace falta, pero que pare. Esa deuda, esa gente, me van a matar. Sus ojos suplicaban, pero había algo más detrás, algo salvaje y peligroso. La gente a la que le debes dinero no es asunto mío. Suéltame. No lo soltó. Apretó más. Carmen, te lo ruego, señorita, ¿necesita ayuda? Un guardia urbano, atraído por la escena, se acercaba con paso decidido. Alejandro me soltó como si le quemara. Miró al guardia, luego a mí, con una expresión de terror y rabia indescriptible. Esto no se va a quedar así, masculló, y echó a correr calle abajo, mezclándose con la gente. El guardia llegó a mi altura. Está bien, señora, ¿le conoce? Un exmarido con el que no quiero contacto, dije, frotándome el brazo donde sus dedos habían dejado marcas rojas. Gracias. Debería poner una denuncia, por acoso. Lo pensaré.
dije, y me alejé con paso rápido, el corazón latiéndome con fuerza no por miedo, sino por una adrenalina nueva, crispada. Había cruzado una línea, el desprecio había mutado en amenaza física, le había visto los ojos. Ya no había rastro del Alejandro que conocía. Esto era otra cosa, una bestia acorralada. Continuó el acecho. Lo veía a veces, a lo lejos, en un banco frente a mi edificio, o en un coche aparcado con el motor al ralentí cuando salía del bufete. Ya no se acercaba, solo observaba. Su mirada, fija, cargada de odio y desesperación, era más aterradora que sus súplicas. Cambié mis rutinas. Entraba y salía por la puerta de servicio. Mis compañeros del bufete empezaron a notar que estaba nerviosa. El señor Ruiz me preguntó si tenía algún problema personal, un conflicto de familia. Mentí, se resolverá pronto, pero no se resolvía, se envenenaba. Una semana después del encuentro en Serrano, al bajar a por el correo a la portería de mi edificio, encontré un sobre blanco, sin remite, con mi nombre escrito a mano con letra torcida, de imprenta. No era la letra de Alejandro, o quizás sí, pero fingida. Un frío instintivo me advirtió antes de abrirlo. Dentro, no había carta, solo fotografías impresas en papel normal. Me apoyé en la pared del vestíbulo, porque las piernas me flaquearon. Eran fotos de mí, íntimas, muy íntimas, dormida, en nuestra cama de Carabanchel, con el hombro al descubierto, de espaldas, saliendo de la ducha, con la toalla en la cabeza, en el baño minúsculo, otra, en la que me estaba vistiendo, de perfil, en todas. Mi rostro era claramente reconocible. Eran fotos tomadas en secreto, con un teléfono, su teléfono, durante nuestro matrimonio, cuando yo creía que estábamos solos, que éramos un equipo. Él, en vez de mirarme con amor, me había estado robando pedazos de intimidad con su cámara. ¿Para qué? Para esto. La náusea fue violenta, física. Me llevé una mano a la boca, tragando saliva. No era dolor, era una violación, una profanación. Sentí un asco tan visceral que el mundo dio un vuelco. Esto iba más allá del desprecio, de la infidelidad. Esto era perverso. Era el acto de un depredador, no de un cobarde. Había estado coleccionando trofeos, y ahora los usaba como armas. Una nota, escrita con la misma letra torcida, estaba al final del fajo. ¿Qué opinaría tu nuevo jefe, el señor Ruiz, de estas fotos, y los socios del prestigioso bufete? Una familia tan decente la tuya. Sería una lástima que circularan por la oficina, o por internet. Quedamos mañana a las 8 de la noche en el Café La Veguilla, en la calle Ponzano. Ven sola, sin tu madre, sin policía. Hablamos, o si no la subo a todas partes. Ah, el miedo, el genuino y helado miedo, me paralizó por un instante. Luego, fue barrido por una ola de furia tan blanca, tan incandescente, que me dejó temblando, no de miedo, de rabia pura. Miré las fotos otra vez. Y ya no vi mi humillación, vi su sentencia, porque con este acto, había dejado de ser mi problema, se había convertido en un problema penal, y había algo, alguien, mucho más peligrosa que un abogado o un juez esperando para ocuparse de problemas penales. No fui al Café La Veguilla, cogí las fotos, las metí de nuevo en el sobre, y tomé un taxi directo a casa de mi madre. Esta vez, no llamé, toqué el timbre con insistentes golpes secos. Ella abrió, ya vestida para el día, con expresión de sorpresa al ver mi cara. Carmen, ¿qué? Entré sin saludar. Cerré la puerta de un golpe y le puse el sobre en las manos. Mira, me miró fijamente. Luego abrió el sobre, sacó las fotos, las fue pasando, una a una. Su rostro, siempre tan controlado, se transformó. No fue una mueca de horror, ni de compasión. Fue un lento endurecimiento, como si la piel se le volviera de granito. Sus ojos, de un gris acerado, se estrecharon hasta convertirse en dos rendijas gélidas. Cuando terminó, dejó las fotos cuidadosamente sobre la mesa del recibidor, alisando el papel imaginario de un pliegue. ¿Cuándo?, preguntó. Su voz era suave, demasiado suave. Hoy, en el buzón, con una nota. Le conté el contenido de la nota, palabra por palabra. Ella escuchó, no se movió, solo sus manos, que había cruzado delante del cuerpo, apretaban los brazos con tanta fuerza que los nudillos estaban blancos. Bien, dijo al final, una sola palabra, cargada de un significado terrible. Ha cometido su primer error real, hasta ahora. Solo era un miserable, un gusano, ahora es un delincuente. Eso simplifica las cosas. ¿Qué hacemos?, pregunté, y mi voz, a pesar de la furia, aún temblaba ligeramente. Tú, nada,
Me miró, y en sus ojos había una orden absoluta, absolutamente nada. Olvida el café, olvida la cita, tú vas a tu trabajo, sonríes, actúas con normalidad, y mañana, vas a comisaría y pones una denuncia, por acoso, por amenazas, y, sobre todo, por este delito contra la intimidad. Esto es muy grave, Carmen, muy grave, pero, ¿y si las sube, si se las manda a mi jefe? Que lo intente, dijo ella, y una sonrisa minúscula, desprovista de cualquier calor, asomó a sus labios, pero no creo que tenga tiempo, porque mientras la policía lo tenga entre cejas por esto, otras cosas van a empezar a caer sobre su cabeza, cosas más pesadas que unas fotos. Fue a su estudio, yo la seguí, sacó no uno, sino dos móviles, con uno, marcó un número rápido. Martín, soy yo, necesito verte, ya, en mi casa. Trae el expediente de Naxos Holdings y toda la trazabilidad de los fondos hacia Valora Strategies. Sí, todo. Y llama a nuestro amigo el comisario, para una consulta de carácter privado. Colgó, con el otro móvil, marcó otro número. Sí, buenos días. Necesito hablar con el abogado Castillo. Dile que es urgente, que se trata de un asunto de chantaje y coacciones, y que prepare los papeles para una denuncia inmediata, con pruebas físicas. Colgó y se volvió hacia mí. Ahora, escúchame bien, este individuo cree que puede jugar a ser un gángster de barrio, cree que unas fotos le dan poder sobre ti, lo que no sabe es que el poder de verdad no se ejerce con fotos robadas, se ejerce con papeles, con firmas, con deudas que tienen intereses que no están en ningún banco. ¿Qué vas a hacer? La pregunta salió en un susurro. Voy a recordarle de quién es el dinero que malgastó, dijo, y se sentó en su silla del escritorio, adoptando la postura de un general antes de la batalla. Todas esas inversiones, Carmen, esos préstamos de socios capitalistas, no eran regalos, eran préstamos de sociedades con sede en Luxemburgo, Panamá, lugares así, sociedades de las que yo, a través de testaferros, soy accionista mayoritaria. Los pagarés, los avales personales, los firmó él, eufórico, creía que firmaba contratos de consultoría gloriosos, firmó su ruina, y la deuda no es con un banco español, con leyes y condiciones, es con esas sociedades, y esas sociedades tienen acreedores asociados, gente que no pide, exige, gente que no espera. Él ya ha empezado a recibir sus llamadas, por lo que me cuentas, cuando sepan que, además de no pagar, está gastando energía en chantajear a mi hija con fotos obscenas. Hizo una pausa, dejando que la implicación flotara en el aire. Su problema dejará de ser la cárcel, su problema será sobrevivir. Sentí otro escalofrío, pero diferente. No era miedo por él, era un respeto casi aterrado por la máquina de destrucción que era mi madre. Llevaba años tejiendo esta red, no por crueldad, sino por una previsión fría y exacta. Ella no lo había hundido aún, solo había retirado el soporte. Él, con su estupidez y su bajeza, estaba cavando su propia tumba más hondo, y ahora le estaba pasando la pala a gente mucho menos paciente que ella. Y la denuncia, dije, la denuncia es la tapadera legal, es lo que la policía verá, es lo que el juez verá, un hombre desesperado, acosando y chantajeando a su exmujer, mientras, en otra esfera, sus problemas financieros con entidades extranjeras se resolverán de forma privada. Una cosa no tiene por qué estar conectada con la otra. A los ojos de la ley, me miró, ¿entiendes? Asentí, lo entendía. Iba a ser aplastado por dos frentes. El legal, impecable, por el chantaje, y el extralegal, brutal, por las deudas. Y todo, porque no pudo aceptar su derrota y seguir adelante, porque tuvo que intentar volver a herirme, a controlarme, una última vez. Y sí, con la denuncia, las fotos se hacen públicas en el juzgado, pregunté, la vergüenza retrocediendo ante la necesidad de saber. Serán pruebas reservadas. Un juez verá lo esencial para valorar el delito, no se exhibirán en una galería. Y si, por algún milagro, alguna filtrara, se encogió de hombros, un gesto minimalista y elocuente, serías una víctima, la víctima de un exmarido despechado y ruin. La compasión y el desprecio hacia él serían unánimes. Él lo sabe, por eso te amenaza en privado. Es un cobarde, y los cobardes, cuando se les planta cara, se desinflan. Sonó el timbre. Era Martín, un hombre alto, discreto, con un maletín de aluminio. Mi madre me indicó con la cabeza que me fuera. Ve a tu casa, descansa. Mañana, a primera hora, vas a comisaría con Castillo. Yo me ocupo del resto. Salí.
Al pasar junto a Martín, nuestros se cruzaron. En los suyos no había curiosidad, ni compasión. Había la mirada profesional de un técnico que ha venido a resolver un problema complejo, un problema llamado Alejandro Rivas. En el taxi de vuelta a Chamberí, miré por la ventana. La ciudad pasaba, indiferente. Ya no sentía náuseas, ya no temblaba. Las fotos seguían siendo una violación horrible, un recuerdo que me atormentaría durante años, pero ya no eran un arma contra mí. Eran el collar que él mismo se había puesto antes de ser arrastrado al matadero. Mi madre tenía razón. Él había cometido su primer error real, y sería el último. Al día siguiente, acompañada por el imperturbable señor Castillo, presenté la denuncia en comisaría, describí el acoso, los mensajes, el encuentro en la calle Serrano, y luego, con la voz lo más firme que pude, presenté el sobre con las fotos y la nota. El agente que me tomó declaración, una mujer de mediana edad con ojos cansados, puso una expresión de profundo desprecio al ver el material. No se preocupe, señora Alonso, esto es muy serio. Tomaremos declaración al señor Rivas inmediatamente. Mientras salía de comisaría, mi móvil vibró. Un mensaje de mi madre. Han localizado a Rivas en un hostal de Usera. Tiene una cita con 2 caballeros esta tarde para discutir sus deudas. La policía tiene orden de detenerlo por coacciones y delito contra la intimidad. Irán a buscarlo después de esa cita, para que no se pierda nada. Lo leí 2 veces. Para que no se pierda nada. No respondí. Guardé el móvil. Miré al señor Castillo. ¿Y ahora? A vivir su vida, señora Alonso. La justicia, a veces, tarda, pero siempre llega, y en este caso, creo que llegará bastante pronto. Subí a mi coche. No encendí el motor de inmediato. Respiré, por primera vez desde que todo empezó, desde el perfume de Eva, desde el postdata, desde el embarazo. Sentí que el aire entraba limpio en mis pulmones. No era felicidad, era paz, una paz dura, conquistada, llena de cicatrices, la paz de saber que la bestia herida, finalmente, estaba a punto de ser puesta en una jaula, y de que la mujer que salía de esta guerra no era la que entró en ella, era más fuerte, era más fría, y, por primera vez, estaba completamente de acuerdo con su general. El juzgado de lo penal número 7 olía a madera pulida, a miedo seco y a la colonia barata de los funcionarios. Un olor distinto al del juzgado de primera instancia donde firmé el divorcio. Aquello olía a trámite, a burocracia fría. Esto olía a consecuencia. Yo estaba sentada en el banco reservado para testigos y parte acusadora particular, con las manos cruzadas sobre el bolso negro que mi madre me había regalado, para que parezcas una profesional seria, no una víctima, me había dicho. Llevaba un traje pantalón gris perla, sencillo, caro. No iba a suplicar compasión, iba a exigir justicia. A mi lado, el señor Castillo hojeaba sus notas por enésima vez. Al otro lado de la sala, en el banquillo de los acusados, estaba él, Alejandro, o lo que quedaba de él. Llevaba un traje prestado, demasiado holgado para su figura, que ahora parecía encogida, como si intentara desaparecer dentro de la tela. Había perdido peso. Su rostro, antes bronceado y seguro, estaba demarcado, pálido, con una barba de varios días que no lograba parecer desenfadada, solo descuidada. No me miraba, tenía la vista clavada en la mesa de madera frente a él, como si leyera algo fascinante en sus vetas. Entre nosotros, en el espacio que separaba a la víctima del victimario, estaba Eva, sentada unas filas más atrás, como un testigo incómodo. Había parido hacía un mes, un niño, venía sola, llevaba un jersey amplio, sin maquillaje, y tenía los ojos hinchados, no de llorar, sino del cansancio profundo de quien sabe que su vida se ha convertido en un error del que no puede escapar. Nuestras miradas se cruzaron una vez, fugazmente. En la suya no había odio, ni triunfo, solo un vacío resignado, y quizás, un atisbo de algo que pudo ser vergüenza. Miró rápidamente hacia otro lado. Ella también era parte de esto, aunque de otra manera. Su declaración, extraída por la policía tras una conversación persuasiva de alguien de parte de mi madre, había sido clave. Admitió que Alejandro, borracho y desesperado, le había contado cómo tenía fotos comprometidas de su exmujer para tenerla controlada. Fue el clavo que selló el ataúd de sus negativas. La jueza, una mujer madura de rostro severo y gafas de montura fina, entró. Todo el mundo se puso en pie. El ritual comenzó. Se abre la vista para la vista del caso 447/2026, por un presunto delito de coacciones y otro contra la intimidad. Acusado. Levántese. Alejandro se puso de pie, torpemente.
Su abogado de oficio, un hombre joven y con aire abrumado, se levantó a su lado. La fiscal, una mujer de voz clara y cortante, expuso los hechos, los mensajes de acoso, el encuentro en la calle Serrano, atestiguado por el guardia urbano cuya declaración se leyó, y luego, el núcleo, el sobre, las fotografías, la nota de chantaje, mostró las pruebas, las fotos dentro de un sobre opaco para preservar mi intimidad, pero sus descripciones eran suficientemente gráficas. Cada palabra de la fiscal caía en la sala silenciosa como una losa, un ataque cobarde y premeditado a la intimidad de la víctima, con el agravante de la relación de confianza previa y con la clara intención de coaccionarla. El abogado de Alejandro intentó defenderse, habló de desesperación, de presión financiera extrema, de un arrebato puntual de un hombre cuyo mundo se desmoronaba. Intentó sugerir que las fotos podían haber sido tomadas en un contexto marital privado, sin intención delictiva inicial. El señor Castillo se levantó entonces. Su voz era tranquila, mesurada, pero cada sílaba tenía el peso del plomo. Con el permiso de la sala, la desesperación no justifica el delito, y menos este. El acusado no envió un email furioso, no lanzó un improperio, planificó, conservó material íntimo obtenido a traición durante años, lo guardó, y cuando consideró que había llegado el momento de usarlo, lo hizo, acompañado de una amenaza clara: destruir la vida profesional y personal de mi representada. Eso no es un arrebato, es un cálculo. Y en cuanto al contexto marital, hizo una pausa, dejando que su desprecio, contenido y educado, llenara la sala. La confianza en un matrimonio otorga intimidad, no otorga licencia para crear un arsenal de humillación para uso futuro. El acusado no solo traicionó a la señora Alonso como esposa, la traicionó como persona, convirtiendo sus momentos más privados en munición. Alejandro, por primera vez, levantó la cabeza y me miró. No era la mirada furiosa o suplicante de antes, era la mirada de un hombre que está viendo, con total claridad, las rejas de su celda acercándose. Había miedo, puro, animal, pero también una chispa de algo más, incredulidad, como si aún no pudiera creer que la Carmen callada, la que le hacía masajes y comía lentejas sin quejarse, fuera la causa de que estuviera allí, escuchando cómo desgranaban su ruina. Yo sostuve su mirada, no parpadeé, no bajé la vista, le mostré el rostro sereno, impasible, de alguien que ya no le teme, que ya no le importa. Vi cómo esa chispa de incredulidad se apagaba, reemplazada por el pánico absoluto. La jueza me citó a declarar. Me acerqué al estrado, juré decir la verdad. Las preguntas de la fiscal fueron directas. ¿Reconocía las fotos? Sí. ¿Las había consentido? No. ¿Nunca había sido consciente de que se estaban tomando? No. ¿Qué sintió al recibir el sobre? Violada, aterrorizada, y al leer la nota, que mi vida, mi trabajo, mi dignidad, estaban en manos de un hombre que quería destruirme. El abogado de Alejandro intentó, torpemente, insinuar que quizás había cierta exageración dado nuestro pasado conflictivo. La jueza le cortó en seco. Se ha preguntado a la testigo por hechos, no por sensaciones. Circunscribase a los hechos, declaró después el agente que llevó el caso. Confirmó la detención de Alejandro en un hostal de Usera, donde había sido localizado tras una reunión con dos individuos por asuntos de deudas. Dijo que, al ser detenido, el acusado estaba visiblemente alterado y realizó comentarios ininteligibles sobre conspiraciones y trampas. No mencionó a mi madre, no había por qué. Y luego, el momento clave, la declaración escrita de Eva Márquez se leyó en voz alta. La voz monótona del secretario judicial daba aún más peso a las palabras, y en esa ocasión, el acusado, visiblemente bebido, me dijo: esa bruja no se va a salir con la suya, tengo algo con que callarla. Fotos, de cuando éramos felices. A ella le dará mucha vergüenza que todo el mundo las vea. La frase, de cuando éramos felices, resonó de forma grotesca en la sala. Alejandro hizo un movimiento involuntario, como si le hubieran golpeado. No hubo más testigos. Los informes periciales confirmaban la autenticidad de las fotos y que fueron tomadas con el teléfono del acusado. Las alegaciones finales fueron breves. El abogado de oficio suplicó clemencia, una oportunidad para recomponer su vida. La fiscal pidió 2 años y medio de prisión por coacciones y delito contra la intimidad, además de una orden de alejamiento de 5 años y una indemnización. El señor Castillo secundó la petición, añadiendo que la gravedad de los hechos y el daño psicológico causado a la víctima, que ha tenido que reintegrarse a una vida normal bajo la sombra de esta amenaza, merecen una pena ejemplarizante. La jueza anunció que dictaría sentencia al día siguiente. Era habitual, pero la frialdad de los hechos,
La contundencia de las pruebas, la propia actitud derrotada de Alejandro, dejaban poco espacio para la duda. Al salir de la sala, en el pasillo, me encontré con Eva. Estaba sola, apoyada en la pared, como si no tuviera fuerzas para caminar. Se me acercó, olía a leche de bebé y a cansancio. Carmen, comenzó, con voz ronca. El señor Castillo se interpuso ligeramente. Señorita, no es oportuno, déjela, dije, quería oír lo que tenía que decir, no por compasión, por curiosidad. Eva tragó saliva, solo quería decir que lo siento, no por lo mío. Eso fue asunto entre tú y él, sino por las fotos. Eso estuvo mal, muy mal. Yo no sabía que era así. La miré, esta chica, que había sido mi némesis, la encarnación de todo lo que me había arrebatado. Ahora era solo una madre exhausta, atrapada en el desastre que había ayudado a crear. ¿Y el niño?, pregunté, sin poder evitarlo. Una lágrima escapó de su ojo. Se la secó con rabia. Está con mis padres. Yo voy a pedir la pensión y la patria potestad exclusiva. No quiero que él se acerque. Miró hacia la puerta de la sala, por donde habían sacado a Alejandro. No es la persona que yo creía. Es un pozo, y yo no quiero que mi hijo caiga en él. Asentí. No tenía nada que decirle. No era mi amiga. Nunca lo sería. Pero su arrepentimiento, tardío y parcial, era al menos un reconocimiento de la verdad. Suerte, Eva, dije, y me di la vuelta para irme. ¿Y tú?, preguntó ella a mi espalda. ¿Estás bien? Me detuve. Sin volverme, respondí, cada día un poco más. Salí del juzgado. Mi madre me esperaba en el coche. ¿Cómo sabía qué haría? No había querido entrar. Es tu batalla, había dicho. Yo solo proporcioné las armas. Al verme, asintió, una pregunta muda en sus ojos. Mañana, la sentencia, dije, abrochándome el cinturón. Pero ya está. Sí, dijo ella, arrancando el motor. Ya está. La sentencia fue, como se esperaba, condenatoria. 2 años de prisión por un delito continuado contra la intimidad y coacciones. Orden de alejamiento de 500 metros y 5 años. Indemnización de 15.000 euros por daños morales, dinero que, sabíamos, nunca vería. La jueza fue contundente. El acusado aprovechó la intimidad conyugal para obtener un material vejatorio con el que, a posteriori y de forma premeditada, intentó doblegar la voluntad de su excónyuge, mostrando una grave falta de respeto a su dignidad y autonomía. Las circunstancias personales y económicas del acusado, aunque adversas, no justifican en modo alguno una conducta delictiva de esta naturaleza. Alejandro escuchó la sentencia con la cabeza gacha. Cuando le preguntaron si tenía algo que decir, solo murmuró un no casi inaudible. No me miró, no miró a Eva, que lloraba en silencio al fondo de la sala. Fue conducido fuera entre 2 agentes. Su figura, en aquel traje prestado, parecía aún más pequeña, insignificante. No era un final dramático, era un final administrativo. El sistema había procesado un problema y había emitido un veredicto. Él dejaba de ser mi tormento para convertirse en un número de expediente penitenciario. Al salir, los periodistas, un par de ellos, alertados por no sé quién, me abordaron. Señora Alonso, ¿se siente satisfecha con la sentencia? ¿Tiene algún mensaje para otras mujeres? El señor Castillo intervino. La señora Alonso no hará declaraciones. Agradecemos la labor de la justicia. Mi madre, a mi lado, me tomó del brazo con firmeza y me abrió paso entre ellos. Su contacto no era un gesto de consuelo, era un escudo, un recordatorio de que, pase lo que pase, yo no estaba sola. Esa noche, cenamos en su casa. No hubo celebración. Comimos en silencio durante un rato, hasta que ella dejó el tenedor. Se acabó, Carmen, dijo. Sí, no solo el juicio, se acabó todo. La deuda con Naxos Holdings ha sido reestructurada, a cambio de la renuncia a cualquier acción legal por su parte hacia nosotros. Es decir, él sigue debiendo una fortuna, pero a otros, a gente que no soy yo. Mi implicación ahí ha terminado. La miré, sorprendida. ¿Lo has perdonado? Una sonrisa fría asomó a sus labios. Perdonar, no, olvidar, menos, pero he retirado mi mano, que se las apañe con los tiburones de verdad. Yo ya he obtenido lo que quería, verte a salvo, y que él pague, de una forma u otra. La cárcel es solo una parte, la deuda, la mala reputación, la pérdida de su familia, eso le acompañará siempre. Mi venganza no era encerrarlo, era dejarlo exactamente donde empezó, en la nada, pero sin la ilusión de que puede salir de ella. Eso es peor que la cárcel, comprendí.
No quería su sangre, quería su irrelevancia, y lo había conseguido. ¿Y ahora, qué? Pregunté. Ahora, tú, dijo, y su tono cambió, se suavizó 1 milímetro. Tú decides. Puedes volver al bufete de Ruiz. Es un buen profesional, te irá bien. Oh, hizo una pausa dramática. Puedes venir a trabajar conmigo, a la consultora, empezando desde abajo, como asistente, aprendiendo de verdad, no para ser yo, para ser mejor que yo. La oferta me dejó sin aliento. Era la mayor muestra de confianza, de reconocimiento, que me había dado jamás. No era un regalo, era un reto, un campo de batalla nuevo, pero esta vez, con las armas en mis manos y un general a mi lado que, por fin, me veía no como una niña a proteger, sino como una posible aliada. Lo pensaré, dije, y era verdad. Por primera vez en años, mi futuro no dependía de un hombre, ni de una reacción, ni de una venganza, dependía de mí. Los meses pasaron. La herida, poco a poco, dejó de ser una llaga abierta para convertirse en una cicatriz, dura, visible a veces, pero que ya no dolía. Volví al bufete Ruiz, pero con una actitud diferente. Ya no era la becaria callada, era Carmen Alonso, la que había llevado a cabo un procedimiento de divorcio limpio y había enfrentado un juicio penal con la cabeza alta. El señor Ruiz empezó a darme casos más complejos. Mi opinión contaba. Una tarde, caminando hacia el metro después del trabajo, pasé por delante de la cafetería de la facultad. Me detuve. A través del cristal, vi a un grupo de estudiantes, riendo, con libros y cafés. En un rincón, un chico de pelo desordenado gesticulaba con pasión, hablando a una chica que lo miraba con admiración. Una punzada, no de dolor, sino de reconocimiento, me atravesó. Ese fui yo, pensé, esa fui yo, ingenua, llena de fe en un espejismo, pero no sentí rabia hacia esa chica, sentí una lejana pena, y luego, un alivio inmenso por no ser ya ella. Sonó el móvil, era mi madre. ¿Has visto el periódico económico de hoy? Su voz sonaba extrañamente satisfecha. No, ¿por qué? Página 15. Breve. Queda disuelta por concurso de acreedores la consultora Valora Strategis. Una línea. Nada más. Una línea. El epílogo final de Alejandro Rivas como empresario. El castillo de naipes. Oficialmente barrido. Ya. Dije. Sí, ya. Hubo un silencio. ¿Vienes a cenar el domingo? He pensado que podríamos hablar de ese asunto de la fusión holandesa. Tu punto de vista, desde el ámbito legal, me interesa. Era una invitación. A su mundo, a su mesa, no como hija, sino como colega. Iré, respondí, y llevaré el punto de vista legal, y quizás alguno más. Colgué, seguí caminando. El aire de Madrid, a pesar del tráfico, me supo a libertad. No era la libertad ingenua de quien cree que puede volar sin conocer el peso de la gravedad. Era la libertad dura, conquistada, de quien ha caído, se ha roto, y se ha vuelto a levantar, sabiendo exactamente de qué está hecha y hasta dónde puede llegar. Había perdido la fe en los cuentos de hadas, pero había ganado la fe en mí misma, y en la loba de hierro que era mi madre, y que, al final, había resultado ser la única roca verdadera en mi vida. Alejandro Rivas se desvaneció de mi mundo, supongo que cumplió su condena, que salió, que intentó, en algún lugar lejano, recomenzar, o que se hundió para siempre en el agujero de sus deudas y sus malas decisiones. Ya no importaba. Su historia, conmigo, había terminado. Mi historia, en cambio, acababa de empezar, no como Carmen, la esposa de alguien, sino como Carmen Alonso, a secas. Y esta vez, el espejo en el que me miraba no era dorado, ni prestado, ni falseado. Era de cristal limpio, duro, y reflejaba, por fin, mi propia imagen, fuerte, entera, y dueña absoluta de su destino.